Tutorial del motor Stirling, el invento del amigo Robert Stirling en 1816. Una mañana se levantó y dijo: voy a hacer un motor. Y bueno, hizo esto. En realidad surgió como alternativa a los motores de vapor que habían producido algunos accidentes. Y este motor, a diferencia del motor de vapor, lo que tiene es que trabaja con baja presión. El cilindro, yo lo que voy a hacer es describir las partes principales, que son tres básicamente, pero no voy a hacer un tutorial paso a paso porque quedaría larguísimo y ya hay muchos de esos en internet. Simplemente lo que voy a describir es los motivos por los cuales puede no funcionar, que hacen que no funcione, o sea, las cosas que me pasaron a mí por las cuales no funcionó inicialmente. Bueno, tiene tres partes principales. Este es el cilindro caliente, que es la parte que se va a calentar con el mechero. El cilindro de fuerza, que es el que genera que la rueda gire, que el volante de inercia gire. Y el volante de inercia, que en este caso es un disco de amoladora. Tiene que tener cierta masa para que justamente gire en los momentos en que no recibe impulso. Todo esto tiene que trabajar con muy baja fricción, no tiene que haber fricción en ninguna de las partes. Por eso es importante, bueno, el tema de mejorarlo de alguna manera. Suele usar rulemanes, pero si no, tienen que ser componentes que no tengan fricción. Y otra cosa fundamental es que no tiene que perder presión, porque esto trabaja con aire que va circulando del cilindro caliente al cilindro frío. Y es importante que el aire no se pierda por ningún lado, en particular por el tubito que tiene acá, que digamos acá tiene un tubito que se mete adentro de la lata. Después voy a hablar de eso más adelante, que es una parte importante para que funcione bien esto. En este caso el cilindro caliente es un frasco de vidrio de aceitunas. No tiene que recibir, si uno usa vidrio, que para mí es lo mejor, porque primero porque se puede ver cómo trabaja el pistón adentro, ¿sí? Y segundo, porque el vidrio es mal conductor del calor y para que esto funcione tiene que tener un foco caliente, que es la parte inferior en este caso, y un foco frío, que es, digamos, desde el cilindro para arriba, digamos así, la parte fría del motor, que en este caso el pistón que produce la separación, el bloqueador que produce la separación de la parte fría a la parte caliente, es un pistón hecho con virulana, con la virulana esta que viene en rollitos. Esto, ¿sí? Que ya trae medio una formita de cilindro. Esto se puede desenrollar y volver a enrollar y cortarlo, digamos, a la medida que uno necesite. Yo usé dos rollitos de estos. Es importante que la virulana toque contra el vidrio, pero suavemente, es decir, que esté en contacto pero que no genere fricción. Es decir, si uno lo suelta, tiene que poder caer libremente, ¿sí? Aunque no estuviera conectado acá, si uno tiene solamente el eje solo, igual cae, pero cae suavemente porque, digamos, está en contacto, hay un cierto rozamiento, pero es muy muy suave. Aparte, es la virulana metálica contra el vidrio, no tiene generalmente tanta fricción. Y otra cosa importante es que si uno lo hace de vidrio, tiene que tener cuidado de que la llama, el mechero, no esté en contacto directo con el vidrio, porque se rompe. Eso me pasó también. Entonces tiene que usar ahí una latita o algo intermediadora entre la llama y el frasco, ¿sí? Yo usé una latita de estas, ¿sí? Una latita de atún. Pero cualquier lata, hay que sacar el papel. Cualquier lata de esto funciona bien y el calor lo recibe directamente por acá y lo transmite al frasco de vidrio, pero no la llama directa. Eso es importante. Es importante que todo esto esté muy bien sellado, es decir, no puede perder fluido, no puede perder aire por ningún lado, porque si no, no funciona. Es decir, acá tiene un sellador que es Fastitch de alta temperatura, que es el que se usa para las tapas de cilindros de los autos. Que eso se consigue en cualquier ferretería. A lo mejor con el Fastitch común funciona, pero bueno, yo preferí ponerle ese de alta temperatura porque aparte vi que normalmente se usan ese. En este caso también usé el mismo acá para sellar. Una cosa que no dije, estos tubitos son tubitos de aluminio en este caso, puede ser cualquier
tubito metálico, el que tengan, ¿sí? Yo encontré ese, lo corté así en 4 y usé para los extremos de las mangueras. La manguera es una manguera de esta que se usan para las peceras, manguera transparente. Y el cilindro de fuerza, ¿sí? Que está acá, esto tiene la membrana esta es un pedazo de globo que está cortada la boquilla, y bueno, por adentro tiene otra tapita como esta, invertida, para que justamente, bueno, pueda esto desplazar y hacer el trabajo. El aire caliente trabaja sobre el aire caliente y el aire frío, ¿no? Trabaja sobre esta membrana. En realidad el aire que llega acá ya está a una temperatura menor, obviamente, que el que está en la lata. Y cuando ese aire se enfría, esto se contrae, y al contraerse genera, digamos, esa succión, la fuerza que hace que esto gire. Ahora vamos a ver cómo sería funcionando, pero sin que esté conectado acá. Lo voy a desconectar ahora para que vean cómo trabaja la membrana esta. Tiene que funcionar así como vamos a ver. Bueno, acá le estoy dando calor con el mecherito de nuevo y lo desconecté. Acá lo desconecté, el eje este de la biela, para que vean cómo trabaja la membrana. Se puede ver mejor cómo trabaja la membrana. Fíjense, si yo lo hago girar, ¿qué pasa con esta membrana? Ahí se puede ver cómo trabaja, ¿sí? Ese movimiento que hace hacia arriba y hacia abajo es lo que después va a hacer girar al disco, al volante de inercia, ¿eh? O sea, este es el que hace la fuerza. Este cilindro es el que hace la fuerza, ¿sí? El cilindro de fuerza. Por eso, bueno, justamente, cilindro de fuerza se llama, ¿no? Al girarlo, produce, por contracción y por expansión, produce este movimiento, ¿sí? Pero esto solamente ocurre, obviamente, cuando está, digamos, calentándose con aire caliente, ¿no? Si no, no hace obviamente no produce este movimiento. Y esto es fundamental. Si esto no pasa, es decir, esta es una de las pruebas que se pueden hacer para ver si el motor va a funcionar. Si esto no ocurre, el motor no funciona. Cuando uno lo hace y hace girar esto, se tiene que dar este movimiento sí o sí, ¿eh? Si no, no funciona. Justamente eso es lo que hace que el motor ande, ¿sí? Después, otra cosa importante de acá es la carrera que tiene el pistón, ¿sí? Es decir, uno cuando lo construye lo que tiene que ver es, bueno, en la parte que está más baja, ¿sí? Yo lo dejo en la parte más baja. ¿Qué hace uno cuando lo construye? Levanta un poquitito el eje, lo levanta un poquitito para que no toque con el fondo, porque si no el movimiento golpearía el vidrio, ¿sí? Lo levanta un poquitito y le hace una marca acá al eje, le hace una marquita, y después en la parte más alta, cuando ya está en la parte superior, le hace otra marquita al eje, ¿sí? Y entonces eso me va a dar la carrera que va a tener el pistón, es decir, la distancia. Y esa distancia tiene que ser, digamos, dividida a 2, me va a dar la distancia a la que tiene que estar el tornillo del eje. ¿Para qué? ¿Por qué dividido a 2? Bueno, porque justamente fíjense que en la parte más baja y en la parte más alta recorre la misma distancia que entre las dos marquitas, ¿sí? Es decir, y es importante que no toque ni contra la tapa del frasco, ni contra el fondo del frasco. Es decir, tiene que el cilindro moverse perfectamente, y ahí se ve que lo hace con poca fricción, ¿sí? Fíjense ahora que está más caliente cómo trabaja la parte elástica. Ahí se ve bien cómo trabaja, ¿no? Hace bastante fuerza eso. Y eso es lo que hace que después, cuando está conectado, gire, ¿no? Si yo lo conecto ahí, va a girar. Ahí lo volví a conectar y se ve que si yo ahora le doy movimiento, bueno, gira. Hay que darle un impulso inicial siempre, ¿no? Bueno, el eje que va por adentro. Fíjense que cuando pasa por la tapa de la lata, pasa por adentro de un tubito. Es decir, no es que está el agujero acá y pasa directamente el eje, sino que pasa primero por un tubito. Ese tubito es para que no pierda justamente presión de aire, porque si no todo el aire se escaparía por acá, ¿sí? Si no tuviera el tubito. Y
Esa era una de las razones por las cuales no funcionaba en las primeras veces, porque el tubito que había usado era demasiado grueso para el eje, ¿sí? Es decir, tiene que ser exacto. Y esto sí es importante y por ahí uno va a tardar en conseguir lo que necesita ahí, ¿no? Tiene que entrar perfecto el tubo en el eje. Bueno, acá está una parte del eje que usé, que lo corté de una percha, que es estas perchas así un poco más gruesas, ¿sí? Ahí está, se ve que la parte que le falta es lo que le corté. Y esto es lo que me sobró, ¿sí? De ese corte que hice. Este sería el eje, el tubito que se va a desplazar adentro del cilindro caliente. El eje, ¿sí? Y el tubito es por el cual adentro se desplaza el eje, ¿sí? Es decir, esto pasa por adentro. Y fíjense que hasta es difícil invocarlo porque esto tiene que entrar perfecto, es decir, no tiene que tener juego y a la vez no tiene que tener mucha fricción, ¿sí? Fíjense que no tiene juego prácticamente y es fundamental para que no pierda presión por ahí, porque las primeras veces, bueno, me perdía aire por acá y no funcionaba porque perdía mucho, toda la presión que se generaba de aire caliente la perdía por esta parte de acá. Y había usado este otro tubito que también es de una misma antena telescópica, pero es un poquito más grueso. Yo usé este primero porque pensé que tenía menos fricción, que va a tener menos fricción, pero ven que tiene juego. Y bueno, ese juego ya es suficiente para que el aire que sale por ahí haga que no funcione. Otra cosa importante es que tiene que haber un desfasaje en el cilindro, entre el trabajo del cilindro frío y el del cilindro caliente, ¿sí? El funcionamiento tiene que estar desfasado a 90 grados. ¿Qué quiere decir esto? Si yo pongo acá el pistón que quede lo más abajo posible, que es en la posición que está ahora, ¿no? Porque si yo lo hago girar para cualquier lado que lo haga girar, sube. Entonces ahí está en la parte más baja, ¿sí? Se ve que esto apunta acá para abajo, ¿sí? Me fijo del otro lado y tiene que estar hacia un costado, ¿eh? En este caso está hacia la derecha, desfasado 90 grados, ¿sí? Y si este lo giro y lo pongo hacia abajo, cuando miro del otro lado, lo voy a ver que este está hacia un costado también 90 grados, en este caso hacia la derecha, ¿sí? Está desfasado 90 grados. Bueno, entonces, ¿por qué ese desfase? Porque justamente es el que tiene que tener para que esto funcione, porque cuando el cilindro este empieza a subir, ¿sí? Ahí se produce una contracción del gas y viceversa, ¿no? Después. Entonces, ese desfase tiene que estar a 90 grados. De 90 grados para qué lado, no importa. Lo único que va a hacer eso es que gire así o que gire así, según cómo lo haga, ¿sí? Ahí me quedó de casualidad, yo no tenía idea de para qué lado iba a girar, pero me quedó de casualidad que gira como indica la flechita del disco. Bueno, ya que estamos en el disco, se llama volante de inercia, tiene que tener una cierta masa y yo usé un disco de una moladora, ¿sí? Si no se puede usar un conjunto de CDs pegados así como esta es otra opción. Lo importante es que tiene que tener cierta masa, ¿sí? Para que siga girando cuando no recibe un impulso, sigue girando por inercia, por eso es volante de inercia. Bueno, una cosa importante es que la lata que yo voy a usar, acá agarré una más grande de ejemplo para que se vea mejor, en este caso es una tapa más chiquita la que está, de la lata original del frasco de aceitunas. Yo acá agarré una más grande para mostrarlo mejor. Es importante que el eje esté justo en el centro. Para encontrar el medio, el centro, hay un truco que les va a simplificar bastante, porque no es una tarea trivial encontrar el centro a un círculo si uno no tiene ningún dato, ¿sí? Y bueno, hay una manera rápida de hacerlo que es, si uno agarra un soporte, en este caso una madera, encontré yo, que sea más o menos aproximadamente la mitad, el radio, que sea más o menos el espesor, el radio del círculo que yo quiero calcular. Entonces, más o menos justo la mitad, pero no tiene por qué ser exacta, ¿sí? Trazo una línea, apoyándome en la maderita. Ahí me quedó la línea. Ahora lo voy a dar vuelta 180 grados y voy a trazar otra línea. Ahí está la segunda línea.
Y ahora hago lo mismo con dos líneas perpendiculares más. O sea, trazo una acá y otra acá. Y eso me determina un rectangulito ahí. Y ahora sí es fácil encontrar el centro de este rectángulo, ¿sí? Es decir, en el centro de este rectángulo tengo el centro del círculo. Una última descripción de otros materiales. Bueno, acá hay un tornillo que está pegado al volante de inercia, que es el disco de amoladora. Está pegado con pegamento epoxi, ¿sí? Es un tornillo con una tuerca. En el extremo tiene esto que está acá, que lo voy a mostrar mejor acá. Es esto. Ahí de la luz, ahí está. Esto lo saqué de una llave térmica vieja, desarmando una llave térmica. Está esto que viene bien porque bueno, es un poco más grande que estos que están acá, estos chiquititos. Estos son los terminales que vienen para conectar cables, para hacer conexiones eléctricas. O sea, esto, ¿sí? Esto, que si uno le saca el plástico, adentro tiene esto, ¿sí? ¿Y eso para qué sirve? Bueno, acá, para conectar las bielas, y ahí abajo también hay otro, ¿sí? Para hacer las conexiones esas que son prácticos. Después, los rulemanes, que tiene dos, uno de cada lado. Esto no es, como dije antes, no es indispensable el tema de los rulemanes, pero bueno, si están, mejor. Son rulemanes de patín. Rulemanes de patín. Después, los tubitos que van acá son los tubitos de cualquier tubito metálico. Yo usé esto de aluminio, ¿sí? Y con la manguerita de pecera por afuera. Y por último, acá hay una antena telescópica, esta que les decía, ¿sí? Que bueno, hay que fijarse qué sección es la más adecuada para usarlo como tubito de acuerdo al eje que tengamos. Yo originalmente había usado rayos de bicicleta, como este que está acá. Eso es un rollo de bicicleta. Pero bueno, no tenía ningún tubito de estos que sea acorde al eje de bicicleta. Es decir, me perdía aire por ahí. Entre algunos de estos tubitos y el rollo de bicicleta perdía aire. Hasta que encontré, bueno, el que mostré antes, ¿no? El que es un poquito más grueso. Hay que ir, eso es ensayo de error, pero eso es fundamental para que funcione. Bueno, les muestro un error que yo cometí para que no les pase a ustedes, que es, yo había puesto un rulemán ahí agarrado a este otro disco. Este es otro disco de la moladora, y lo pegué de esta manera, ¿sí? Me había quedado bárbaro porque fíjense que esto cuando gira no tenía ninguna precesión, era súper estable el giro. Yo digo, bueno, va a andar fenómeno, pero tiene un error esto, porque en realidad el centro, ahí se ve la punta del lápiz, el centro no se mueve y yo necesito que justamente el eje gire. Así que pegar la parte exterior del rulemán al disco está mal, no hay que hacer eso. Digamos, ¿no? La forma correcta de hacerlo es así. Es decir, el exterior del rulemán tiene que ir pegado al soporte, digamos, al soporte vertical que va a sostener todo, que va a sostener la volante de inercia. Y lo que va a girar es el eje, ¿está bien? El eje, bueno, acá iría conectado el volante de inercia. Esta es la forma correcta de hacerlo, ¿sí? Ahí lo voy a mostrar. Acá. Ahí está. Bueno, ven que es el eje lo que se mueve, ¿sí? Y lo que está pegado es la parte externa del rulemán.